Bien, amados, estamos estudiando Primera de Juan, nos toca el capítulo 5. En el capítulo 4 vimos que el resultado del evangelio en la vida de alguien es el amor a Dios y el amor al prójimo. Vimos que estar en Cristo es escudriñarlo todo, haciéndolo pasar por el filtro de la palabra del Señor. Vimos que quien está centrado en la palabra aprende a amar como Cristo ama. Y vimos también que solo ama de verdad quien entiende el evangelio. Si yo no entiendo el evangelio, difícilmente voy a poder amar como manda el evangelio. Ahora, en este capítulo 5 vamos a ver 4 o 5 cosas que son súper interesantes. En primer lugar, ahora ya sabemos que es un cristiano. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué es un cristiano? ¿Qué me responderían? De acuerdo a lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores. ¿Qué sería un cristiano? ¿Cuál sería una definición según Juan de cristiano? ¿Qué dicen? ¿Uno que sigue a Cristo? ¿Que reconoce? En realidad, basado en el estudio, claro, ustedes me están dando definiciones generales, pero basado en este estudio, un verdadero cristiano es uno que ama. O sea, no puedo decir soy cristiano y no amar, no existe. No puedo decir que no puedo amar, no. O sea, si soy un cristiano de verdad, amo. Amo a Dios por sobre todas las cosas, con un amor sacrificial, con un amor sumiso a Él, a su palabra. Y amo a mi prójimo de la misma manera, con un amor sacrificial y con un amor sumiso a la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo porque fue engendrado por Dios. Tengo que amar a mi hermano. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sabe lo que está diciendo ahora? Lo voy a poner aquí. Un verdadero cristiano ama. Esto va a ser el versículo 1 hasta el 5. Y mire cómo ama. En primer lugar, un verdadero cristiano dice, ama a Dios y ama a aquellos que Dios ha engendrado. Acuérdese, estamos hablando de engendrado de la manera, hablando de mi hermano, engendrado en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo es el verdadero cristiano? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ok, ¿por qué cuando amo a Dios y guardo sus mandamientos? Porque la verdad es que toda la ley y los profetas se encierran en un solo mandamiento, amar a Dios y amar a mi prójimo. Entonces, voy a poner aquí, un verdadero cristiano guarda los mandamientos. Voy a poner entre paréntesis, amando a Dios y amando al prójimo. Fíjese que cuando uno decide vivir la Biblia, cuando uno decide caminar en la palabra, se hace más fácil amar al prójimo. Entre más usted conoce al Dios de la Biblia y entre más se conoce a usted a través de la Biblia, usted va a poder amar a su prójimo. Ya no le tiene bronca, le tiene pena. ¿No es? Pasa, ¿no? Y uno no le tiene bronca, le tiene pena a la persona. Porque uno pasó por ahí, porque uno ha vivido eso. Y también le tiene misericordia porque uno sabe que uno ha sido o es igual de perverso y que por la gracia de Dios uno ha cambiado y entonces desea que el otro cambie también. Otro asunto que dice aquí es, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Una cosa importante, guardar los mandamientos es parte de su naturaleza. Escuche, dice aquí sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe lo que está hablando? En realidad está diciendo esto. Aquel en quien verdaderamente mora Cristo, el Espíritu Santo está llenándolo, y entonces el obedecer a Dios ya no es una cuestión de, ay, qué aburrida, tengo que obedecer, qué macana, qué desgracia. No.
Es más, en mi corazón tengo intrínseco un deseo de obedecer. Yo quiero ser más obediente. ¿Les ha pasado? ¿Quiénes sienten ganas de ser más obedientes? Cada día más obedientes, cada día más obedientes. Eso es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, ¿cómo nos hemos dado cuenta de eso? A través de la palabra. Conocemos la palabra y queremos obedecerla. Y ya esos mandamientos no nos son gravosos. Antes, si nos decían que hay que amar a nuestro enemigo, nos era gravoso. Ahora no. Ahora no. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y... Ok, seguimos. Entonces, ok, sabemos que es un cristiano. Podemos definir un cristiano de acuerdo a Juan. Un verdadero cristiano ama a Dios y ama a aquellos que Dios ha engendrado. Guarda los mandamientos amando a Dios y guardando al prójimo. Guardar los mandamientos es parte de su naturaleza. Ama el guardar los mandamientos. Lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda más. Y cuando hablo de los mandamientos no estoy hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? Estoy hablando de todos los mandamientos. Pero pastor, ¿cómo yo voy a poder, guardar todos los mandamientos? Fácil. La obra de Cristo en mí me hace guardador de todos los mandamientos. Cristo es el cumplimiento de la ley en mí. Entonces, guarda los mandamientos amando a Dios y amando al prójimo. Guardar los mandamientos es parte de su naturaleza. Ama el guardar los mandamientos. Ama aunque no vea ni sienta. No veo, no tengo ganas de amarte, pero te amo. Ahora, acuérdense, amar no es sentimiento, amar es decisión. Entonces, decido amarte, pero ¿qué me ayuda a decidir amar a alguien que es insoportablemente chinchi? Me ayuda mi fe. Venzo al mundo por la fe. O sea, el mundo va a querer odiar a aquel que lo odia y amar al que lo ame. Pues yo soy al revés. Al que me odia debo amarlo. Al que me hace mal tengo que hacerle un bien. Esa debe ser mi actitud. Y guardar ese mandamiento para mí no es algo gravoso. Lo hago en la esperanza de que estoy agradando a mi Señor y lo hago en el impulso que me da el Espíritu Santo para hacerlo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Está bien? Vamos. Sigamos adelante entonces. Otro asunto. Entonces, ya entendemos que es un cristiano, ¿verdad? Ahora, puse aquí un verdadero cristiano. Voy a poner aquí, no se enoje conmigo. Los que están escribiendo no me odien, por favor. Conocemos a un verdadero cristiano. Ahí está mejor. Un verdadero cristiano ama a Dios y a aquellos que Dios ha engendrado. Ahora voy a poner acá abajo, conocemos a Jesús. Conocemos al Señor, sabemos quién es el Señor. Mire lo que dice aquí, versículo 6. 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Había una mala enseñanza entre los falsos maestros en la iglesia. Y la falsa enseñanza era que Jesús, justo un poco antes de... ¿Se acuerdan que primero les conté yo que decían que Jesús vino en espíritu? Bueno, había otra corriente que decía que Jesús fue hombre hasta un poco antes de morir. Y entonces, un poco antes de morir, él dejó el cuerpo y fue en espíritu. Aquí, Juan lo que está haciendo es corregir eso y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿verdad? Y dice, no mediante agua solamente. Está diciendo, no es solamente que solo porque Dios lo dijo, Cristo es una aparición no. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Qué está hablando ahí? Está diciendo, el Espíritu Santo confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios.
El agua, que es la palabra, confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios, y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua y la sangre, y el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es importante que un pecador que un pecador crea que Jesucristo es el Salvador del mundo. Es importante, si no entiende eso, si no entiende que Cristo murió por el pecado, si no entiende que Cristo resucitó, etcétera, nunca va a ser cristiano. O sea, no puedo convertir en cristiano a alguien diciéndole: Dios tiene un plan hermoso para tu vida. No, el pecador necesita entender: eres pecador, estás condenado por tu perversión, y hay una sola manera de ser salvo, y es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo es este Jesucristo? Bueno, este Jesucristo es Dios que se hizo hombre, no que vino en espíritu, que se hizo hombre, y en su condición de hombre sufrió, vivió perfectamente sin pecado durante 33 años, y en su condición de hombre fue humillado, fue flagelado, pasó el oprobio, finalmente fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, lo atravesaron con una lanza, clavaron sus manos y sus pies, derramó su sangre por nosotros y resucitó al tercer día. Murió, lo enterraron y resucitó al tercer día. Y gracias a ese sacrificio, ahora todo pecador puede ser salvo. ¿Cuál es la condición para eso? Creer. Ah, pues ya está fácil, entonces creo, pues, ¿no? No, pero es que creer implica amarle a Él por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Bueno, yo creo que creo. Qué bueno. Si crees que crees, tengo buenas noticias que darte. Dios mismo ha obrado eso en tu corazón. Sos un bienaventurado. El Espíritu Santo es el que te está dando el testimonio de que de verdad eres un hijo de Dios. Porque crees. Entonces, conocemos a Jesús. Voy a poner aquí que nació, vivió, murió y resucitó como hombre, que fue sacrificado por toda la humanidad. Que es el Hijo de Dios. Voy a poner aquí todo esto se hace real en nosotros por obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, conocemos lo que es un verdadero cristiano, entendemos lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano ama a Dios y ama a aquellos que Dios ha engendrado. Guarda los mandamientos amando a Dios y amando a su prójimo. Y guardar los mandamientos es parte de su naturaleza. Para él ya no es gravoso el guardar los mandamientos. Él ama el guardar los mandamientos. Él anhela guardar los mandamientos. Él necesita guardar los mandamientos. Y amamos aunque no veamos ni sintamos. No se basa en sentimientos, sensaciones y emociones. Él está basado en lo que la palabra de Dios dice y en lo que el Espíritu Santo le está revelando en su corazón. Amamos aunque no veamos ni sintamos y vencemos al mundo por la fe. Ahora, conocemos lo que es un verdadero cristiano. Da para saber si soy un verdadero cristiano. Ahora, conozco a Jesús. ¿Cuál es Jesús? El que nació, vivió, murió y resucitó como hombre.
el que fue sacrificado por toda la humanidad y que es el Hijo de Dios. No hay manera de saber esto si el Espíritu Santo no obrase en nuestros corazones. Entonces, porque conocemos a Jesús, somos salvos. Conocemos a Jesús, creemos en Él, somos salvos. ¿Estamos todavía? ¿Me estoy dejando entender? Sigo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, todo esto que está escribiendo Juan tiene un solo propósito, afirmarnos en la fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Voy a poner aquí 3. Dijimos, conocemos a un verdadero cristiano, conocemos a Jesús, sabemos cómo orar. Fíjense que dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué cosa maravillosa. Voy a poner aquí, Dios siempre nos oye cuando nos acercamos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted entienda lo que significa acercarse a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando yo me acerco a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, no voy a ir a pedir tonterías. Voy a ir a pedir cosas que son conforme a su voluntad. ¿Cómo es esto? Sí, porque como amo a Dios y amo a mi prójimo, no estoy centrado en mí. Estoy centrado en el reino de los cielos y estoy centrado en mi prójimo. Entonces ya mis oraciones son bendíceme, levántame, exáltame. Ya son, Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Padre, ¿cómo me gustaría esto? Padre, ¿cómo anhelo esto? Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, estoy sufriendo y no sé por qué estoy sufriendo. Ahora en el nombre del Señor Jesucristo yo te pido, si es posible, Señor, quita el sufrimiento de mí. Pero si no, dame fuerza para entender por qué estoy sufriendo. Cuando amo a Dios, cuando amo los mandamientos de Dios, sabré cómo orar, tendré la actitud correcta al orar. Porque cuando amo a Dios y cuando guardo los mandamientos de Dios, estoy siendo guiado por el Espíritu. Y aun si fallara en mi oración, el Espíritu Santo gime por mí con gemidos indecibles. Entonces aquí dice, oye, sabemos cómo orar, entonces, ¿cómo oramos? Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos, pedimos que se haga su voluntad. Yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Claro, pedimos que se haga su voluntad y esperamos confiada y pacientemente. ¿Verdad? Ok, sigo. Si alguno viene de su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pediré y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, hermano, ¿qué está hablando aquí? Acuérdese, mi oración es para que se cumpla la voluntad de Dios.
Vamos a suponer que yo la veo a Nelcy en una actitud totalmente egoísta, chismeando aquí de las hermanas, vanagloriosa, etcétera, etcétera. Yo la voy a mirar a Nelcy y no la voy a odiar por eso. Tengo que amarla a pesar de eso. Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud? A ver, ¿Nelcy cree en Dios? Pues sí, Nelcy cree en Dios, ha confesado que Jesucristo es su Señor, etcétera, etcétera. Ok, entonces voy a orar por ella. Señor, quítale a Nelcy esa arrogancia, esa petulancia, esa actitud que tiene. Y como sé que es la voluntad de Dios, voy a esperar y sé que Dios lo va a hacer, porque Dios ha tomado la vida de Nelcy para cambiarla hasta el punto de que Nelcy se parezca a su Hijo, al Señor Jesucristo. ¿Se entendió? Entonces, sabemos cómo orar. Señor, haz tu voluntad en Nelcy, haz tu voluntad en Carlito, haz tu voluntad en Edwin, haz tu voluntad en Coqui, haz tu voluntad en Rosemary, hasta en Fabiana, por favor. Mónica. Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. ¿Sabe? Una de las cosas que menos se practica en la iglesia es el interceder por por nuestros hermanos. ¿Y saben por quién es por los que menos intercedemos? Por los que nos caen mal. Y eso es una situación que usa Satanás en nuestra carne para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Porque la verdad de esto es que sabemos cómo orar. Debo orar para que Dios cambie a mi hermano. No lo voy a cambiar yo, pero Dios lo va a cambiar. Debo orar para que cuando yo hable con mi hermano, yo pueda estar hablando de parte de Dios y mi hermano lo entienda. Ese es el punto. Entonces, miren, conocemos lo que es un verdadero cristiano. Conocemos a Jesús. Sabemos cómo orar. Y ahora, el pecado de muerte. Bien, por lo menos hay una que está atendiendo, porque eso debieron haberlo preguntado todos. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Y cuál es la blasfemia? El pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el fondo de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál sería? Empieza con I. Muy bien, mi amado, la incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Ese es un pecado de muerte. El que no cree ya está camino al infierno. Pero sí, a ver, ¿a quién? Nelcy, voy a seguir con Nelcy. Nelcy, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, Nelcy ha pasado de muerte a vida. En ella no está el pecado de muerte. Pero si yo le dijera, ¿usted cree en Jesús, Nelcy? Y Nelcy me diría, bueno, sí, creo que es un profeta, era un buen tipo, se escribe bien de él. Entonces yo sé que Nelcy está muerta y está en pecado de muerte. Pero yo te voy a decir algo. Está hablando aquí de aquel que se llama hermano. Porque si hay un incrédulo en la calle, yo debo orar por ese incrédulo. Señor, ten misericordia de él, que pueda creer en ti, que sea salvo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Quiero ver una aclaratoria que tengo por aquí. Aguántenme un ratito. Sí, tal cual. Pensé que tenía otra definición, pero es esa. Hermano, ahora yo quiero decirte algo. Hay cristianos, entre comillas, que no creen. Hay cristianos que no creen, pueden creer. Entonces, de repente, se meten en un adulterio.
no tienen ningún problema y persisten en estar ahí, no les molesta estar en ese adulterio, no están incómodos con su situación y aunque eso se dice en cristiano, eso ya están perdidos. Claro, no son cristianos. De hecho, no son cristianos y abiertamente están blasfemando contra el Espíritu. ¿Por qué? Basado en lo que él dice antes, el que es cristiano de verdad, ama a Dios, guarda los mandamientos no son gravosos, ama a su prójimo, ama a su hermano. Entonces, si hay alguien que anda en una actitud totalmente errada y se dice cristiano, por eso también Pablo dice en otra parte, yo no les he dicho que no se junten con la gente del mundo que es fornicaria y adúltera, les he dicho que no se junten con cualquiera que llamándose hermano sea adúltero o fornicario, etcétera, 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 etcétera. Está diciendo, ¿saben qué? Tengan especial cuidado con los que se dicen cristianos y viven como mundanos. Esos no tienen el Espíritu. Esos no tienen el Espíritu. Exactamente, exactamente. Porque a la verdad no solamente no creen, sino que dicen creer y se burlan blasfemando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está donde hay pecado. No está. Bueno, ahora me dirás, bueno, pastor, pero todos tenemos pecado. Sí, pero todos tenemos pecado, pero hay una diferencia entre tú si eres verdadero cristiano y un hombre común. ¿Cuál es esa diferencia? El Espíritu te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu te está arrastrando a obedecer, el Espíritu te está obligando a obedecer. El Espíritu no te deja en paz hasta que no obedeciste. ¿Te pasó o no te pasó? Muchas veces tu pecado ni siquiera te causa remordimiento. Ni siquiera te causa remordimiento. Pero hay algo adentro que te hace saber que está mal tu pecado. ¿Has vivido eso o no? Es más, hasta te deleitaste en tu pecado. ¡Wow! Fue espectacular mi pecado. Pero algo aquí no me deja tranquilo y me dice, estuvo mal, lo hiciste mal. Me salí con la mía, hice lo que me dio la gana. Y me voy todo airoso, pero aquí adentro hay algo que me dice, está mal, lo hiciste mal. Y en lugar de ser feliz, me entristece. Eso es el Espíritu Santo. Pero hay gente para la que ya eso no, que nunca supieron lo que es eso. Nunca supieron. Ahora, sabemos cómo actúa un cristiano. Fíjense que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué? Versículo 18. ¿Ya vio? No practica el pecado, no practica el pecado. Cae en un pecado, pero no lo practica. Entonces, naciste de nuevo, porque si no naciste y estás en la iglesia y te decís cristiano y vivís revolcándote en el pecado, probablemente estás en pecado de muerte, hermano, y tu pecado es incredulidad y estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está en ti, no practicas el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si Cristo está en ti, el Espíritu Santo de Dios está constantemente guiándote a la verdad, guiándote a la verdad, guiándote a la verdad. No hay opción de que tú vivas una vida impía para siempre. No. Voy a poner aquí, no practica el pecado porque el testimonio de Cristo por la obra del Espíritu Santo no se lo permite. Bueno, pastor, pero yo a veces caigo en pecado. Sí, pero el punto no está en si caes o no caes en pecado. Todos pecamos. El asunto está en, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? Y yo no sé si te ha pasado, pero hay pecados de los que uno no se quiere arrepentir, ¿sí o no? Pero igual te causan una incomodidad dentro. ¿Les ha pasado o no? ¿O soy yo el único aquí que anda redarguido todo el tiempo? Pasa, ¿verdad? No quiero, de este pecado de ley no quiero arrepentirme. Pero hay una vocecita que está mal, estuvo mal lo que hiciste, estuvo mal. ¡Uy, uy, uy!
Paradójicamente, vivimos en esa inquietud hasta que obedecemos, confesamos nuestro pecado y viene una paz. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Usted no sabe, o si usted no es cristiano, usted no sabe lo maravilloso de la paz que genera el saberse perdonado. Usted no se imagina lo maravilloso que es el poder vencer un pecado en Cristo Jesús. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, usted sabe de qué le estoy hablando. Entonces, oye, el verdadero cristiano no practica el pecado porque el testimonio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, no se lo permite. No se lo permite. Puedo caer 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ya puedo, ay Dios mío, ahora cómo hablo. Pero sigo incómodo por mi pecado. Y me arrastraré hasta decirle, Señor, yo sé que ya ni sé cómo hablarte. Empecé prometiéndote, Señor, que lo iba a dejar. Empecé prometiéndole a otros que lo iba a dejar, Señor. Señor, te dije que nunca más. Ya no sé qué decirte. Y paradójicamente ese es el momento que dice, no me digas nada, pedime que te lo quite. Señor, por favor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y no cesará mi oración hasta que Él me lo quite. Y cuando Él me lo quite, yo no me jactaré. Oh, yo puedo dejar mi pecado. No, Dios tuvo misericordia de mí y me lo quitó. Amén. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Voy a poner aquí. No solo se aparta de pecar, sino que entiende. Dice, sabemos que somos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entiende que pertenece a Jesucristo. Esto habla de señorío y salvación. Hermano, si somos de Cristo no nos podemos dar el lujo de pecar. Si somos de Cristo no nos podemos permitir el lujo de revolcarnos en pecado constantemente. No podemos, no podemos. Porque le pertenecemos, porque Él es nuestro Señor, es mi Señor. Yo debo obedecerle porque es mi Señor. Y ese obedecerle está intrínseco en mí, no es una cuestión a la que ¡ay! Me tienen que forzar. No, a ver, Carlito, vas a hacer así y así y así, y te voy a obligar y voy a... ¿Qué es lo que hacemos los cristianos a veces, verdad? Los cristianos a veces queremos obligarlo al otro a que sea cristiano. No se puede, no se puede. Si el Señor no obra, no hay manera. Por eso oramos. Por eso pedimos, Señor, ten misericordia. Si no es cristiano, por favor que sea cristiano, Señor. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Me conversaba una hermana que unas hermanas se salieron de una congregación porque el pastor manoseaba a unas niñas, a sus hijas, no sé qué. ¿Ustedes piensan que ese pastor realmente cree? No, no, no. No ha conocido, no ha conocido. Pero no miremos al pastor porque es lo más cercano, digamos, lo más fácil de mirar. Miremos a nuestros corazones. Miremos a nuestros corazones. Dice, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Por qué pone guardados de los ídolos? ¿Por qué cierra diciendo guardados de los ídolos? ¿Qué está queriendo decir Juan? Escuchen, solo hay una cosa que puede imitar a Cristo en nuestra vida. Los ídolos. Yo puedo ser mi ídolo, mi religión puede ser mi ídolo. Me gustó un video que compartí en mi Facebook. El hombre es un filósofo, aparentemente católico, pero está más a salvo que muchos de los cristianos de hoy en día. Y él dice, oye, nos han llenado de prácticas religiosas. Nos han llenado de prácticas. Y él habla de la iglesia católica. Él dice, nos han metido que María es corredentora y veneramos a María. Nos han metido el rosario. Nos han metido la medallita milagrosa, dice el tipo.
¿Cómo es posible? Y estas cosas nos están apartando de la verdad del cristianismo, que es Cristo. Y ahora, el asunto de esto es, que en la iglesia cristiana evangélica está pasando exactamente lo mismo. Estamos sustituyendo a Cristo, estamos sustituyendo Cristo por mis decretos, Cristo por mis declaraciones. Cristo está siendo sustituido por mis largos ayunos, que por cierto son ayunos vanos, porque estoy ayunando café. ¿De qué estás ayunando? De café. Si es un sacrificio para ti, Dios lo va a aceptar porque es un sacrificio. Dios no está esperando sacrificio de ninguno de nosotros, señores. No está esperando. A Dios, para Dios el sacrificio es Cristo mismo. Ayuno de celular, ayuno de esto, ayuno de lo otro. ¿Saben qué quiero decirle a esos del ayuno? Hay uno que ya venció por nosotros, se llama Jesucristo. Y cuando ayuno porque necesito de Él, necesito llenarme de Él, necesito entenderlo, necesito que mi entendimiento se abra. Ese es el ayuno que tenemos que practicar. Ayuno que es el Salvador. Entonces ya en las iglesias nos hemos llenado de autosuficiencia y somos idólatras porque nuestro ídolo es nuestra boca. No digas, no digas. Por lo que decía, ahora Dios no puede trabajar. ¿Cómo? Dios es todopoderoso, cabezón. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? No, pero es que si decís Dios es respetuoso, Dios es un caballero. No, Señor, no lo veo como caballero en ninguna parte de la Biblia. Lo veo con ojos de fuego, con rostro de sol. Lo veo con pies de bronce. Lo veo como quien lleva juicio, como quien ha dado la posibilidad de ser perdonados de la inminente destrucción. Y lo veo como quien viene quemando todo aquello que no es de Él. Lo veo como la luz del mundo. Y quiero decirte algo. Si tú no has nacido de nuevo, estás tan muerto que jamás vas a poder percibir ni siquiera el sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora vas a poder percibir lo que es Cristo ahora. Cristo ahora es Señor, no es solo Salvador. No es solo Salvador. Ay, lo coronamos el rey de Bolivia. Lo coronamos el rey de Bolivia, perdóname, Él es rey del universo. Él es dueño de todo. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. No, yo quiero entronarlo a Cristo en Bolivia. ¿Querés entronarlo a Cristo en Bolivia? Mejor suplicale, Señor, por favor, pon tu trono en este país. Guárdense de la idolatría, guardémonos de la idolatría, hermanos amados. Idolatría de mi iglesia. No, EGM es el único lugar donde se predica la verdad. Solo mi iglesia. No, tu iglesia no te va a hacer salvo. Hay uno solo, se llama Jesucristo, no hay otro. Ay, pastor, yo quiero a ese Cristo. Perfecto, ¿querés a ese Cristo? Entonces te voy a decir cómo es un verdadero cristiano. Ama a Dios y ama a aquellos que Dios ha engendrado. Es decir, ama a los otros cristianos. Pero además de eso, guarda los mandamientos. Porque resulta que los mandamientos te impulsan, te instan, te empujan a amar a Dios y amar a tu prójimo. El propósito de los mandamientos es ese. Si la ley y los profetas, dijo Jesús, se cumplen en esto, que amen a Dios y amen a su prójimo. Si de verdad somos hijos de Dios, amamos aunque no veamos ni sintamos. Porque amor, ya sabe, no es un sentimiento, amor es una decisión. Decido amar. Pero por si eso fuera poco, vencemos al mundo por la fe. No, el mundo a mí no me va a absorber. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Soy un peregrino en esta tierra. Estoy de paso por esta tierra. Así que este mundo a mí no me va a vencer. Y el príncipe de este mundo no tiene parte ni suerte conmigo. Que vueltee todo lo que quiera. Quizá alguna vez va a lograr ponerme una zancadilla y me va a hacer tropezar. Es muy posible que va a suceder. Pero el que venció al mundo está en mí. Yo conozco a este Jesús que nació, vivió, murió y resucitó como hombre, que fue sacrificado por toda la humanidad, que es el Hijo de Dios. Y todo eso se está haciendo real en mí por obra del Espíritu Santo. Soy salvo porque Cristo murió y el Espíritu Santo lo está haciendo real en mí cada día. Amén. Por otra parte, amados, ya sabemos cómo orar. Ya sabemos cómo orar. Usted ya sabe cómo orar. Dios siempre nos oye. Voy a poner aquí, nos falta una S. Nos oye cuando nos acercamos en el nombre del Señor Jesucristo. Escuche, el que ha nacido de nuevo, que ama a Dios y ama a su prójimo,
toda vez que se pone de rodillas es escuchado por Dios. ¿Sabe por qué? No porque, ay, es que yo soy de oración, yo me levanto a las 4 y oro y el Señor siempre me oye porque lloro. No, ¿sabes por qué te oye el Señor? Porque te acercas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué te oye el Señor? Porque el Espíritu Santo que está de Dios, que está en ti, está gimiendo con gemidos indecibles para que Dios te oiga. Y quiero decirte una cosita. Muchas de las cosas que Dios oye de tu parte no las atiende. Porque el Espíritu está ahogando tu pedido diciendo, no, eso no, esto otro. Porque este no sabe lo que quiere. Ahora, bendito sea Dios, que permitió que el Espíritu Santo esté humillado en la tierra a vivir en nosotros, porque eso nos garantiza que un día estaremos con Dios. Así que sabemos cómo orar. Ya no estamos centrados en nosotros, en nuestra voluntad, en lo que queremos. Ya estamos centrados en su voluntad, en Él, en lo que le glorifica a Él. Y ahora, sabemos cómo actúa un cristiano. No practica el pecado, porque el testimonio de Cristo, porque es el testimonio de Cristo. Porque el testimonio de Cristo por la obra del Espíritu Santo no se lo permite. Hermano, otra vez, no te confíes en que ya no bebes y que ya no fumas y que ya no fornicas. No te confíes en eso. Hay pecados que están sutilmente metidos en tu corazón y te están arrastrando a una vida de impiedad. Si el Espíritu Santo está en ti y tú oyes la palabra, esos pecados tienen que ir saliendo a flote. El Espíritu los va a ir sacando. Hermano, tu odio, tu rencor, tu hablar mal de los demás, esas cosas tienen que cambiar. Tu bronca que tenés, tu arrogancia, tu vanagloria, tu hipocresía, tiene que salir de ti, amado. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Así que no solamente se aparta de pecar, el que es verdadero cristiano, sino que entiende que pertenece a Jesucristo. A mi carne le gusta humillar a otros. Yo no sé a la tuya, pero a la mía sí le gusta. A mí me gusta humillar a otros. Pero resulta que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces cuando vienen esos deseos de humillar a alguien, eso lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y entonces no humillo a la otra persona. Y en lugar de humillarla, busco el exaltarla. No sé si me expliqué. Entonces, mis amados, aquí vamos a poner el verdadero testimonio de Cristo en nosotros. No basta con decir cristiano. Debo analizarme, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿De verdad soy? ¿Conozco a un verdadero cristiano? Ok, ¿me estoy comparando con ese verdadero cristiano? ¿Realmente amo a mi prójimo? ¿Amo a Dios? Ya, pero ¿cómo voy a saber eso? ¿Estoy guardando los mandamientos? Porque, ¿cómo se demuestra que amo a Dios? Guardo sus mandamientos. Y ese guardar sus mandamientos muestra que amo a mi prójimo, porque todos los mandamientos de Dios apuntan al bienestar de mi prójimo, no al bienestar mío. Porque Dios ha puesto en mí un amor por mí, que el diablo lo destruyó cuando le quitó a Adán el señorío en la tierra. Cuando Satanás metió el pecado, distorsionó el amor propio. Entonces se tornó un amor egoísta, un amor ególatra, un amor vanidoso, un amor soberbio. Así es el amor que tenemos nosotros por nosotros mismos. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, pasamos a ser bienaventurados los pobres de espíritu. Ya no sabemos cómo amar, así que necesitamos de Él para amar. Bienaventurados los que lloran. Berreamos por causa de nuestras actitudes. Ya no quiero ser igual. Cantamos una alabanza que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ¿verdad? Ya no quiero andar igual. Ya no me puedo permitir el lujo de andar igual. Necesito de Él, necesito de su renovación. ¿Amén? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces oremos y vamos a desayunar. Padre, eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Quiero suplicarte que el verdadero testimonio de Cristo en nosotros se haga real por tu Espíritu Santo. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a conocer
cómo es un verdadero cristiano y analizarnos si de verdad somos verdaderos cristianos. Te suplico, Señor, que nos permitas conocer a Jesús como hombre y a Jesús como Señor y Salvador, para que podamos entender que nuestra fe vence al mundo. Señor, enséñanos a orar como conviene. Señor, toma nuestra vida, transforma nuestro pensamiento. Señor, guíanos a entender cómo son los cristianos y a vivir como verdaderos cristianos. Padre, gracias por este tiempo, por esta mañana. Bendice a mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, te lo suplico. Amén y amén.